Hola, bienvenidos a una nueva edición del Café Científico. Bueno, como ustedes saben y han visto en sus mesas, este Café Científico es posible ahora gracias también a la colaboración de algunas empresas que están colaborando, que apoyan al café. Y a partir de julio finalmente vamos a arrancar con la asociación civil, así que los invitamos a que los que quieran formar parte de la asociación civil, bueno, que nos contacten, que consulten y bueno, y entre todos seguir haciendo una construcción colectiva del conocimiento. Así que agradecemos a todos los que están ya colaborando, a las empresas que las pueden ver ahí. Y para que sepan, ahí veo que hay gente que viene por primera vez. En la entrada le habrán entregado una tarjetita, una fichita que les pedimos que la llenen. Y eso en el último café, digamos, por cada vez que vengan tienen una oportunidad increíble. En el último café vamos a sortear una parrilla Grillmatic, que es una de las empresas que nos apoya en el café. Así que por cada café... La mejor parrilla para hacer el asado. Bueno, y hoy, como habrán visto, el tema del café es personas olvidadas. Si bien el tema central va a ser sobre la tuberculosis, desde el café queríamos hacer como una llamada, como una reflexión, como lo que hacemos en cada encuentro. Lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo que discutimos, que sirva para hacernos reflexionar, hacernos pensar cuál es nuestro lugar como ciudadanos, como profesionales, como colegas, como lo que hacemos cada día en la comunidad, y cuáles son nuestros olvidos también dentro de la comunidad. La tuberculosis, lo vamos a ver después en el tema, lo podemos discutir. Es una enfermedad que acompañó a la humanidad desde siempre. Y es una enfermedad paradigmática en muchos aspectos. Y en uno de ellos, que es lo que desde el café queremos hacer reflexionar, es que nos muestra cuántos olvidos tenemos como comunidad. Así que bueno, espero que la pasen bien. Y después nos reencontramos en el momento de la charla y la discusión. Y ahora le presentamos el café. Quien hoy está con nosotros se graduó en Medicina con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Medicina también por la UBA. Sus áreas de interés son la micobacteriología, tuberculosis, epidemiología y diagnóstico molecular y resistencia a drogas. En la actualidad es investigadora jubilada contratada del CONICET y trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos Malbrán, que depende de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Para hablar de personas olvidadas, el Café Científico le da la bienvenida a Viviana Ritaco. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Les cuento que es mi primer show unipersonal en la noche. Espero que mi debut, me vine muy producida como me ven. Espero que sea auspicioso mi debut porque inicio mi nueva carrera en el Café Concert.
Y todo esto se lo debo a mi anfitrión, así que les agradezco mucho, le agradezco mucho a Julián la invitación. No sé si este es el enfoque que Julián esperaba, porque no me dio ninguna consigna, ninguna instrucción, así que yo hice lo que supe, lo que pude, y creo que de lo que menos voy a hablar es de tuberculosis, pero bueno, sepan disculpar y después charlamos y arreglamos, corregimos los entuertos que yo pueda haber hecho con esta presentación. También no soy experta en el tema, he googleado mucho, he plagiado mucho, y que sea lo que Dios quiera, realmente. Y tampoco sabía muy bien qué nombre ponerle, porque es un popurrí, no tiene hilo, no tiene conducción, más o menos el esquema es el bacilo y la enfermedad. No se preocupen, son solo 3 diapositivas, no los voy a aburrir con el tema médico. Después unos chispazos, unas instantáneas de la tuberculosis a través de la historia. Después su presencia en las artes plásticas, en la música, en la literatura. Y después un toquecito pequeño, particularmente en esta zona del planeta, en América y en el mundo, siempre desde el punto de vista histórico y artístico, no científico. Esta diapositiva es para asustarlos, no es mía, no es una producción artística mía, pero es real, es lo más dramático. Hacia fines del siglo XX, el mundo científico estaba convencido de que eliminaba la tuberculosis. Todavía hay un departamento en los CDC de Estados Unidos que se llama Departamento de Eliminación de la Tuberculosis, y el proyecto era eliminarla hacia fin de milenio. La cosa no salió como se esperaba y en los 80 explotó la pandemia de SIDA y revirtió la situación. Hubo una reemergencia de la tuberculosis que fue muy grave y que también se acompañó con la masiva generación de resistencia a las drogas que efectivamente tratan y curan bien la tuberculosis. Entonces el problema se exacerbó y en la vuelta del milenio estamos casi como cuando la humanidad empezó a convivir con la tuberculosis. La cosa es sencilla, es una enfermedad del pulmón, se transmite a través de microscópicos aerosoles que se producen al toser, al estornudar, en los que un paciente enfermo se los transmite transmite los bacilos, viajan en esas gotitas microscópicas. Por eso no se transmite a través de cuchara ni de contacto, y sé que tampoco a través del beso, confiemos en eso, no por boca, no de comida. Pasamos ahora al capítulo de la historia. A través de la historia se la ha llamado de 1000 maneras diferentes porque siempre acompañó al hombre. Los griegos la llamaron tisis, los romanos la llamaron consunción, después en la Edad Media la llamaban el mal del rey porque el rey tenía, al ser coronado, al ser ungido rey, adquiría la potestad de curar la escrófula, que es la enfermedad de los ganglios de tuberculosa en los ganglios del cuello. Entonces, con el toque del rey sanaba a los tuberculosos. Después, en la Revolución Industrial, se la llamó la plaga blanca, realmente, o la peste blanca, por contraste con la peste negra, que es la peste bubónica. El mal del siglo se lo llamó en el siglo XIX, que es el siglo de la tuberculosis por antonomasia. Es el siglo en que la tuberculosis era vista incluso como elegante. Y después nombres específicos de localizaciones como mal del borde en la columna, como escrófula en el cuello, como tabes mesentérica, la enfermedad de los ganglios abdominales mesentéricos. El bacilo de la tuberculosis
evolucionó adentro, con el hombre y adentro del hombre, incluso antes de que el hombre fuera hombre. Se supone que la primera Eva apareció en el Cuerno de África, pues en el Cuerno de África también apareció el bacilo prototuberculosis a partir de bacilos de vida libre en la naturaleza. Pues una vez que encontró su vehículo, se adaptó de tal manera de que su evolución se hizo cerrada, clausurada en los humanos que la albergaban. Es decir, eligieron un Uber y se quedaron con ese para siempre. Entonces, hace cientos de miles de años, el protohumano se convirtió en humano, y después, en decenas de miles de años, los humanos decidieron empezar a caminar y a irse a otros continentes, y acompañó esa migración albergado en su web. Y entonces fueron generando linajes que son específicos de distintas zonas geográficas y muchas veces también de distintas etnias. En el Extremo Oriente, en la China, hay un tipo particular, un linaje particular de tuberculosis, en la Europa hay otro, en la India hay otro que son características. El de Europa después migró, por supuesto, llegó la época de los descubrimientos, de las exploraciones, del comercio, y con esos navegantes también migró la tuberculosis, y de alguna manera de donde salió también volvió, porque los exploradores y conquistadores conquistaron grandes porciones y colonizaron grandes porciones del África. Hay trazas de tuberculosis. Se me superpusieron, perdón por el desperfecto estético. Hay trazas de tuberculosis en restos antiguos, por ejemplo, la típica jiba del mal de Pot, en la columna deformada, como en una momia egipcia a la izquierda, o vértebras en el Neolítico, y esa pareja tan romántica de Faraón y su mujer, la foto del comienzo de la charla es Nefertiti. Nefertiti es probablemente una de esas bellezas eternas, muy moderna. Yo no sé si ustedes notaron, acá están graficados ambos, y Nefertiti con un niño en su regazo. Ambos se supone que padecieron tuberculosis. En la antigua Grecia, ya les dije, lo llamaban tisis. Hipócrates tuvo una escuela médica muy, muy importante, y sus consejos médicos eran dejar actuar la naturaleza, reposo, alimentación equilibrada, tomar leche, sea de cabra, de vaca, de mujer, y con soja o con hidromiel. Con eso trataban la tuberculosis. En la antigua Roma más o menos lo mismo. El personaje médico de la época era Galeno, y él intuyó que podía transmitirse de una persona a la otra. También proponían meter a los pacientes en lugares subterráneos para que estuvieran frescos, administrarles tisanas, que serían unos tecitos, vayan a saber de qué yuyo, bálsamos para la tos, y viajar a Egipto, que tiene un clima seco y se supone que mejoraba los síntomas de tuberculosis. En la Edad Media les conté el toque del rey. El rey te toca, Dios te cura. Acá está bonitamente representado en una miniatura medieval. La revolución industrial, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, máquina de vapor, industria textil, empieza el flujo del campo a la ciudad, y empiezan los problemas de las grandes urbes, del hacinamiento, de la falta de ventilación, de ciudades y habitaciones absolutamente insalubres.
trabajo absolutamente insalubre y muy prolongado. Entonces fue realmente la explosión de la tuberculosis, sobre todo en las Europas y en Estados Unidos. Recién a fines del siglo XIX se puede considerar que empieza la historia científica de la TB. Es con un trabajo muy minucioso, muy profundo, que el alemán Roberto Koch presentó en la Sociedad de Fisiología de la y los dejó a todos atónitos, sin palabras. Presentó el bacilo, que no se conocía, porque no se sabía que era una enfermedad bacteriana, le puso nombre, mostró ejemplos mostró el modo de cultivarlo y mostró el modo de reproducir la enfermedad en un animal de laboratorio, sentó las bases del método científico con la comprobación, con sus postulados de Koch, en fin, y mucho más con respecto a tuberculosis. Pero en esa presentación, a fines del siglo XIX, comenzó la era científica de la tuberculosis. Eso no quiere decir que comenzó la solución del problema de la tuberculosis, simplemente la comprensión un poco más clara de su fisiopatología. Y se le puso un nombre a la causa. Entonces, a partir de entonces, empezó una época que transcurrió a todo lo largo de la primera mitad del siglo XX, que fue la época de la vida sana, del reposo, de la buena alimentación, es decir, volvieron a los griegos, ¿no? Volvieron a lo único que sabían y podían hacer con la tuberculosis. Y aparecieron los bellos sanatorios como este de Davos, a donde ahora se reúne el Foro Económico Mundial. Fue durante mucho tiempo un hotel muy prestigioso de reposición, de recuperación de tuberculosos. Y ahí fue internado Thomas Mann con su tuberculosis y escribió su famosa novela La montaña mágica, de la cual yo leí apenas unos párrafos, pero es el mundo de los tuberculosos y de la tuberculosis expuesto de una manera filosófica y muy profunda en ese lugar paradisíaco. Entonces, durante todo ese tiempo, primera mitad del siglo XX, bueno, era reposo, era también encontrar fuentes de vitamina D, como a través de la luz ultravioleta con el solarium, exponían al sol a los pacientes o le daban aceite de hígado de bacalao. No hay mucha gente más o menos de mi edad en este auditorio tan joven, pero yo he tomado aceite de hígado de bacalao en mi infancia. Pero si no, las pastillitas que se llamaban Scott o algo por el estilo. Entonces, en los años 40, en el 43, se descubre el primer antibiótico que es efectivo contra la tuberculosis, que es la streptomicina. Esta línea de tiempo es un poco engañosa, no tuve tiempo de elaborar una mundial. Esta es la introducción en Argentina del tratamiento, y no tiene importancia. Fueron alrededor de 40 años, entre los 40 y los 80, en los que aparecieron antibióticos, drogas que fueron efectivas contra la tuberculosis. Enseguida se notó que un solo antibiótico producía muy rápidamente resistencia. Entonces se inventaron los tratamientos múltiples con 2, 3, 4 drogas, y así se va atenuando el fenómeno de la resistencia o evitando, y se logra ganarle al bacilo antes de que el bacilo se vuelva resistente.
Y así, en ese tira y afloje estuvieron esos 40 años. La resistencia, de todos modos, fue apareciendo en Argentina, fue apareciendo en todo el mundo. Pero como ya estábamos hacia los 80, ya estábamos eliminando la tuberculosis y era una enfermedad olvidada, no personas olvidadas, era una enfermedad olvidada y virtualmente eliminada, no había manera de motivar la investigación o el descubrimiento de nuevas drogas. Entonces hubo unos 40 años de eclipse en los que no hubo desarrollo de nuevas drogas, nuevos antibióticos contra la tuberculosis, y ahí apareció el cuco de lo que les conté al principio, el HIV, la asociación con SIDA, una asociación mortal, realmente fatídica, y ahora, recién ahora, a principios de este milenio, recién se está probando en 2012, 2014, un par de nuevas drogas efectivas para el tratamiento de la tuberculosis. Ahora unos pantallazos en el arte y las letras son también snapshots, son instantáneas, no hay un hilo conductor en la charla esta, tampoco profesional y tampoco de la noche del café concert, porque es un tema un poco pesado, ¿no? En el Renacimiento ustedes deben reconocer esta cara que ha sido tan publicitada, es el nacimiento de Venus, pintada por Sandro Botticelli, un pintor del temprano Renacimiento. Esta niña, que se llamaba Simonetta, fue la musa del pintor y la pintó prácticamente en todas, como Virgen, como Venus, en todas en todas los personajes posibles, no solamente él, sino muchos otros pintores florentinos. Era realmente muy bella, murió de tuberculosis a los 23 años. La mujer de Rembrandt, Saskia, una historia muy parecida, tuvo 4 hijos, 3 de ellos murieron, y poco tiempo de nacer su 4º hijo murió de tuberculosis ella misma. Este es el prototipo farandulesco de la Asociación del Arte y la Tuberculosis, un famosísimo escritor de obras de teatro francés, el padre de la comedia francesa, Molière. Él era tuberculoso, así que tiene más de una obra dedicada a la relación médico-paciente. Él trataba bastante mal, con mucha ironía, a los médicos. Su última obra, que se llama El médico imaginario, la representó en escena, tuvo un episodio de hemoptisis, que es un vasito de sangre que se rompe en el pulmón, en los bronquiolitos, y entonces escupe sangre el paciente, a veces poquita. A él le tocó una ruptura importante, un episodio de hemoptisis masiva, y al principio creían que estaba actuando, pero murió a las pocas horas en su casa. Así que representó su obra hasta el final. La obra era una comedia, no era dramática, ¿no? Watteau es un artista del periodo rococó, que también murió tuberculoso. Después, una curiosidad, a los fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el ideal desveltez de la mujer con su corset en realidad estaba relacionado con la silueta de la mujer tuberculosa. Anoréxicas no comían nada, se ponían un corset, la cogían todas, y generó ese ideal, es decir, la asociación de tuberculosis con la belleza romántica, ¿no?, que empezaba ya. Dos ejemplares musicales de
de este ejército de tuberculosis que estamos recorriendo, Frédéric Chopin y Paganini. Son dos tuberculosos insignos, y la amante de Chopin decía: Chopin tose con una gracia infinita. Es realmente irónico, realmente irónico. El pintor naif por excelencia, Henri Rousseau, una de sus pinturas tomó como modelo un monumento a Chopin en los jardines de Luxemburgo, y él mismo murió también tuberculoso. Edvard Munch, que es digamos el prototipo del pintor expresionista, él mismo no murió tuberculoso, pero a muy temprana edad vio morir a su hermanita y a su mamá. La otra pintura también es de Edvard Munch, y con el grito expresa tantas cosas. Modigliani pintaba esas mujeres largas, lánguidas y verdosas, pero él tenía un aspecto bastante saludable, yo diría hasta atractivo para las chicas que están acá, pues él también murió a los 35 años tuberculoso. Esta figura a mí me resulta muy entrañable. Yo leí de joven la historia de San Michele. Es una novela, pero para mi generación, yo no creo que ya sea muy digerible para ustedes, pero hermosísima. Él es noruego, un personaje muy estrafalario, muy extraño, pero muy intenso, muy vital. Creo que a los 18 años contrajo tuberculosis y desde el norte se fue a la isla de Capri y conoció esa isla, se enamoró, después se fue a París, estudió medicina y volvió a Capri, a Anna Capri, un pueblito arriba de la montaña en la isla, y ahí reconstruyó una villa antigua romana que yo creo que era del emperador Tiberio, no me acuerdo muy bien. Vivió y murió ahí rodeado de perros, muchos niños, pero era muy excéntrico, pero a la vez muy cálido, muy humano, increíblemente humano. Y tuvo invitados famosos que también iban a recuperarse en esa villa paradisíaca en la isla de Capri. Estas heroínas seguramente la conocen, La Dama de las Camelias, es una novela de Alejandro Dumas. Ella muere tuberculosa, después Verdi la pasó a la ópera, La Traviata es la misma historia, pero en ópera, y La Bohème es otra historia de la niña tuberculosa. Son todas historias trágicas en las que la protagonista muere tuberculosa. Hay miles. Si ustedes ponen en internet muerte por tuberculosis, entonces te preguntan de qué siglo. Otro siglo te mandan ahí. Pero el siglo de los tuberculosos famosos realmente es el siglo XIX. Uno de ellos es Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, que ahora está reciclada en films y en musicales. Hay una película muy importante, muy interesante, es una novela de Le Carré, pero en realidad relata una historia verídica, un problema de corrupción en un ensayo clínico de una droga contra la tuberculosis en África. Y además el protagonista también es muy hermoso, digamos. Ahora un pantallazo en las Américas. Empezamos con lo mismo. Esta momia es colombiana, pero también hay momias en el norte de Argentina y en Perú, en los que han encontrado restos de DNA de tuberculosis. Y fíjense que la momia tiene la jiba y esa estructura artística en arcilla también reproduce la jiba, así que debe haber sido más
más que frecuente en las culturas andinas, o sea que ya la leyenda de que los europeos trajeron la tuberculosis a América queda descartada. Sin embargo, últimamente, de hecho, apareció un trabajo que sacudió un poco todo este relato, porque encuentran en momias peruanas restos de tuberculosis, efectivamente tuberculosis, pero no el linaje humano, sino el linaje de los lobos marinos y de los elefantes marinos. Así que puede ser que una hora la historia es que alguna foquita haya atravesado el Atlántico y haya traído la tuberculosis a las culturas precolombinas. La historia todavía está abierta, no está cerrada. Simón Bolívar padeció tuberculosis a lo largo de su vida, murió tuberculoso, y en esto también hay controversia, así como hay controversia con respecto a la tuberculosis de Chopin y a la tuberculosis de Paganini, se la cuestiona, pero bueno, está de moda y en las charlas queda bien. Remedito de Escalada, una niña que se casó a los 14 años con el libertador San Martín y murió a los 25, creo, sí, de tuberculosis también. Pobrecita, y además disfrutó, pues se casaron enamorados, pero disfrutó muy poco tiempo de su matrimonio porque estuvo en campaña la mayor parte de su tiempo en América. Nosotros también tenemos un Davos en la Punilla, en un lugar bastante paradisíaco, que también la primera mitad del siglo XX, tal vez hasta los 60, funcionó como sanatorio de tuberculosos. Hay novela argentina, en la que los protagonistas son tuberculosos, como Boquitas Pintadas de Puig, y El inquietante día de la vida de Abel Pose, uno en el mediados del siglo XIX, el otro mediados del siglo XX. Los protagonistas son tuberculosos. Esto es un lapsus. El autor, que se llama Pedro Curvo, no es argentino, es cubano, pero en Argentina se cantaba mucho este bolero, nosotros que nos queremos tanto, y quise traer, para esta charla se me ocurrió, bueno, hay músicos, pongo ejemplos musicales y los incorporo a la charla para hacerlo un poco más café-concert. Y resulta que como soy tan poco hábil en el tema siempre soy muy casta en mis navegaciones en internet, quise bajar un MP3 y me llevé la computadora de virus, así que tuvo que venir mi hijo licenciado a limpiarme de todos esos pecados, y les debo las ilustraciones musicales, porque fui un fracaso en por lo menos traer este bolero, que ustedes no lo deben conocer, pero es muy romántico. Él en realidad se estaba muriendo de tuberculosis y esa canción se la escribe a su hermano. El tango también tiene muchos ejemplos, y pude haber traído ejemplos musicales del tango. Esta ilustración debe ser de Raúl Sole, yo no estoy segura, pero me pareció muy bonita. Y por último, antes de que se me quede dormido, el chivo, les paso el chivo. También tenemos tratamiento efectivo de la tuberculosis solamente desde hace unos pocos años, desde los años 50 del siglo pasado, no es mucho. Pero sí, la tuberculosis se cura siempre y cuando hagamos todo el tratamiento completo, que no es corto. Muchas gracias a todos por su paciencia y disfruten su cerveza. Y bueno, no te vayas, en todo caso te pongo una silla acá. ¿Alguien quiere empezar con una pregunta?
Si la tuberculosis se cura y hay tratamiento, ¿por qué sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortal? Es una pregunta muy dolorosa y es muy doloroso contestarla. Es porque es el ejemplo más dramático del fracaso de la ciencia y el fracaso de la salud pública a nivel global. Es nuestro fracaso. Hay elementos de sobra para diagnosticar, para controlar y para curar. Pero en el camino, en ese camino, hay montones de obstáculos que son operativos, no son esenciales, no son ontológicos, digamos. Y nos tropezamos con esos obstáculos. Está acá la jefa del programa de misiones y las historias que me contó en este ratito que estábamos haciendo de sala son desgarradoras, sobre los aborígenes que son nómades. ¿Cómo hacemos para hacerles un tratamiento continuado durante 6 meses si los perdemos en el camino? Si pasan la frontera sin pasar por aduana, para seguirlos tienen que hacer las 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Quisiera que ella contara lo que me contó a mí, porque daría una charla mucho más realista de lo que yo les puedo contar hablándoles de artistas y de músicos famosos. Pero las dificultades, el fracaso es operativo, las herramientas están. Debería ser una solución, debería solucionarse. Ahora después hablamos, pero el tema de un poco la diferencia para hacer, digamos, la diferencia principal en lo que sería un tratamiento clásico de cualquier otra enfermedad bacteriana con respecto a la de tuberculosis, si lo podrías aclarar. Una bacteria normal, común, las que nosotros llamamos comunes por desprecio porque nos sentimos diferentes, porque nosotros somos especialistas en tuberculosis. Una bacteria se duplica, de una se divide y nacen 2 bacteritas hijitas en minutos. La replicación es muy rápida. Uno en el laboratorio, si quiere, puede tener un cultivo de la mañana para la tarde, que con la tuberculosis desgraciadamente no pasa eso, tarda 20 horas en dividirse. Entonces para obtener un cultivo positivo hay que esperar 30 días. Ahora tal vez con los métodos modernos se agilizan 10 días, 15 días, pero tarda mucho tiempo en crecer, en desarrollar, en hacerse visible, en hacerse tangible y en hacerse estudiable. Por ejemplo, saber si ahora tenemos el problema dramático de la resistencia al antibiótico de la tuberculosis. Y para poder investigar eso, tenemos que cultivarla. Y después, una vez que creció, volver a cultivarla en presencia del antibiótico, a ver si el antibiótico la mata o no la mata. Y todo eso lleva un tiempo extraordinario. Entonces ese es el primer y gran obstáculo que tenemos para el diagnóstico, por un lado en el laboratorio. De acá hay muchas chicas del laboratorio, muchas gracias por haber venido, que participan del drama, de la lentitud del diagnóstico y los obstáculos en el diagnóstico, pero también para el tratamiento, porque crece lento, pero también lentamente actúan los antibióticos en la detención de su tratamiento. Entonces no es como una angina que se trata 10 días, una semana, 10 días y se cura. Tratamiento corto, el más corto que existe para la tuberculosis, más buenita que hay, la más fácil de curar, dura 6 meses. Y si interrumpimos y lo hacemos de una manera irregular, tenemos muchas chances de generar resistencia y de fracasar en el tratamiento. Entonces, a pesar de que el paciente se mejora, a lo mejor en los primeros 15 días, se aumenta de peso, deja de toser, tiene que igual, aunque se sienta bien, uno de los remedios les da buena, les
les aumenta el apetito, entonces se siente sano y se considera sano y bueno, le da muchas ganas de abandonar el tratamiento. Entonces ese es uno de los obstáculos con los que hay que pelear. Un poco tiene que ver también con lo que contaba Viviana, de que al principio de que también la bacteria coevolucionó con el ser humano desde antes, a lo mejor desde que sea humano. Entonces la bacteria ha desarrollado un mecanismo para esconderse muy bien, se esconde muy bien, entonces es muy difícil que el sistema inmune lo pueda acceder, que sea susceptible a los antibióticos. Entonces por eso hay que darle 6 meses de estar pegándole con antibióticos y una combinación de antibióticos. 3 o 4 antibióticos. Que un poco también los antibióticos, como decía Diana, fueron descubiertos o desarrollados en los 40, los 50 y 60. Pero eso ya en los 80, no sé si uno nuevo fue mejorado de un anterior. El que salió en los 80 era uno nuevo o era una variación de los anteriores. Sí. El problema es que con los antibióticos también surgió la resistencia a los antibióticos. El bacilo es muy inteligente y encuentra siempre el modo de embromarnos. Cada avance que hacemos sobre él encuentra el modo de revertir el avance. Entonces, es posible, pero hay que ser muy perseverante, muy constante con el tratamiento para evitar que nos vuelva a hacer la trampa. Acá tenemos a la jefa del laboratorio de tuberculosis. A ver si... ¿Fuerte? Además de la tos y de la joroba nasal. Bueno, la joroba no en todos los casos. Solamente la joroba solamente si le ataca los huesos de la columna de las vértebras. Y entonces le deforma la columna vertebral. Y ahora no es muy frecuente. ¿Hay otros síntomas visibles? Mira, lo más importante es tos de más de 3 semanas de evolución. Entonces, consultar por tuberculosis. Y después, fiebre, sudores nocturnos, pérdida del apetito, pérdida de peso. De evolución lenta, no la fiebre de una gripe, lenta y constante. ¿Sí? Acá yo le decía, tenemos a la jefa del laboratorio de tuberculosis de acá de Misiones. No sé si Rosana, si querías comentar algo sobre la detección, los problemas del diagnóstico. Vamos a aprovechar que tenemos a la doctora. Yo quiero pasar una linda noche con Viviana y todos los que estamos acá. Si empiezo a contar todo lo que nos falta. Primero, gracias Vivi por esta visita extraordinaria, ¿no? De ese tema tan lindo para nosotros y tan interesante, tu aporte. Te conozco desde el 2004, hace un montón de tiempo, valoro lo que haces, así que mi reconocimiento a vos porque realmente sos una grande, ¿no? Investigadora y te admiro realmente. Así que gracias. No, es que te tenés que creer. Bueno, yo por una suerte de, no sé si de destino, vine a hacerme cargo en el año 2004 con la doctora Colombana, que es jefa de la provincia de Misiones de tuberculosis. Las dos comenzamos en el 2004. Yo a cargo del laboratorio y Patricia a cargo del programa de tuberculosis de la provincia. Patricia tiene una vasta experiencia con la gente que padece tuberculosis en
en la provincia, ha hecho muchísimo terreno, tiene muchas historias interesantes para contar, pero también quiero nombrarla a Yolanda Echagüe. Yolanda Echagüe, yo estoy en el laboratorio justamente porque cuando vengo a vivir a Posadas, comienzo a hacer una pasantía con Yolanda Echagüe, que era jefa del programa de tuberculosis, y ella es bioquímica. También con una carrera extraordinaria, creadora del laboratorio, o sea que cuando Yolanda se va, yo entro en el lugar de ella y bueno, y aún hoy es mi amiga, ¿no? También le debo a ella el hecho de estar trabajando en ese lugar. Bueno, nosotros, el NEA, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, somos las provincias, o sea, los laboratorios del NEA, los laboratorios son los laboratorios más, si se quiere, precarios que tienen, me voy a parar un ratito, son los laboratorios más precarios que hay de todas las jurisdicciones de Argentina. Lamentablemente nosotros estamos con métodos tradicionales o convencionales, que son dos prácticas que hacemos. Y como decía Viviana, ¿qué pasa hoy? Nos apura el diagnóstico porque cuando tenemos un paciente enfermo en la comunidad, que tose, estornuda, que está entre nosotros, los profesionales de la salud lo que queremos hacer es captarlo rápidamente y aplicarle el tratamiento, no dejar que la cadena epidemiológica continúe y que si tenemos un tío, un hermano, un papá, lo que sea, un novio, una novia, esté enferma y siga transmitiendo la infección. Por el aire, como decía Viviana, nos infectamos respirando. Entonces nuestra preocupación con Patricia, la gente que trabaja en el programa, todos somos un montón, es justamente implementar técnicas de diagnóstico rápido. Nosotros carecemos de esas técnicas, lamentablemente. No hay, no lo quiero decir muy fuerte, pero falta un poquitito de compromiso político. Necesitamos que nos presten atención. El título que Julián y compañía han puesto para este encuentro me gustó, porque somos realmente personas olvidadas, todos y los que estamos en este tema, porque con un poquitito más de cooperación de la gente que sí puede cooperar, nosotros podríamos estar en otro nivel y haciendo un abordaje sanitario mucho mejor, ¿no? El que estamos brindando. Lo siento yo que estoy todos los días en la trinchera con Patricia, que está en contacto directo con el paciente enfermo, porque yo estoy detrás, o sea, yo no veo al enfermo, veo los ambulatorios que llevan la muestra, pero nosotros trabajamos como trabajan los genetistas adentro, ¿no? En mesada. Bueno, esa es nuestra problemática. Hacemos el diagnóstico, es muy lento, como lo dijo Viviana. Cuando recuperamos cepas en el cultivo, que hacemos, que es a los 20-25 días como mínimo, yo derivo las muestras al INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está en Santa Fe, y ahí recién realizan lo que ustedes conocen como antibiograma. En nuestro caso se llama prueba de sensibilidad o susceptibilidad a las drogas. Tarda otro tiempo más y después también hay que identificar especies, o sea que es bastante engorroso. Y bueno, técnicas modernas, equipos automatizados, hay miles, han surgido desde la década del 80, en el 95 surgieron más, avanzó mucho en la parte de genética humana, o sea que si quisiéramos diagnosticar la tuberculosis en 1 hora o 2, como mucho, podríamos hacerlo, necesitamos el equipo. Incluso hay una técnica que en 15 minutos podemos tener el resultado. Así que estamos lejos, estamos a 50, 60 días con suerte y a veces más de tener un diagnóstico total y definitivo. Así que bueno, y no le quiero, creo que le hice un resumen porque si no, ¿me entienden? Bueno, es todo lo que les puedo contar. La doctora Patricia Colomara es jefa del programa provincial de control de tuberculosis.
Buenas noches. Bueno, sí, la verdad que la idea no es ponerle ninguna cuestión, una connotación, ¿no?, a la noche que saque de la agradable presencia de Viviana, de la gente que ha estado peleando a la tuberculosis durante tanto tiempo, con mucho esfuerzo, a veces con pocas herramientas, más que recurso humano, voluntades que por ahí olvidan a los que le ponen en la vida a la tuberculosis, porque estar frente a pacientes que se encuentran afectados de una enfermedad mortal, donde sabemos que se puede diagnosticar, como dijeron, con un método económico en poco tiempo, porque tenemos que rescatar también a la baciloscopía, a la noble baciloscopía, que se puede hacer avisadamente en 45 minutos con una muestra de catarro y nos hace diagnóstico. En la mayoría de los casos contamos con eso en toda la provincia. Se puede resolver alguna situación rápida al respecto. El problema viene a posteriori, cuando el paciente está diagnosticado y lo tenemos que acompañar durante 6 meses. No es tan fácil. Imagínense ustedes tomando una amoxicilina 7 días, cada 8 horas, ¿cómo cuesta terminar el tratamiento? Bueno, 6 meses de una cantidad considerable de comprimidos por día, en donde a veces no se toleran bien, en donde la persona puede tener algunas otras enfermedades concomitantemente, como alteraciones del metabolismo, diabetes, problemas hepáticos, HIV, etcétera, etcétera, asma, EPOC, asociado a algunas otras cuestiones como hábitos tóxicos, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo. Son todas cuestiones que restan a la posibilidad de recuperar a un paciente que tiene que llevar 6 meses de antibiótico-terapia. Yo aquí, aparte de ser personas olvidadas, son personas que en el grueso de los afectados son víctimas también de las inequidades. Son personas que tienen a veces escasa instrucción, trabajos informales, situaciones que ni siquiera tienen una vivienda digna para sobrellevar esta enfermedad, ¿no es cierto?, como debe ser, con una buena alimentación, en un contexto de higiene, con excretas y saneamiento. Bueno, no siempre se dan las condiciones. Estamos teniendo ahora también otra cuestión que quiero comentar, que yo veo que se ha, como, bueno, ese término tan en boga, globalizado la enfermedad. Porque hoy en día, aparte de este grueso afectado en estas condiciones que mencioné, tenemos socialmente otras personas que antes no estaban dentro de lo esperado. Cuando digo esto, hablo de personas que tienen, prepagas, ingresos considerables, que tienen algunas ventajas económicas y culturales y antes no estaban dentro del grupo de pacientes. Es como que se sociabilizó el bacilo, como que sigue perpetuándose con el reservorio que es el hombre, y el hombre lo lleva a todos lados. Yo observo aquí en la provincia, hablando, ¿no?, de la situación, que tenemos un factor que no sé si la doctora va a estar de acuerdo, que yo observo en la última década, podría decir, que a todos esos males, los sociales y económicos, yo estoy observando algo que se da, y es la persona afectada emocionalmente. Creo que con todos estos artistas que nombró, Hipócrates la describe como la enfermedad de la melancolía, ¿no es cierto?, con un componente de tristeza de base. Y observo que las personas que llegan al programa de tuberculosis y con las cuales tenemos la posibilidad de hablar y mucho, porque durante 6 meses uno hace un vínculo con el paciente, en donde compartimos muchas cuestiones, más allá de lo médico. Y me llama la atención que cada uno de estos pacientes ha tenido, antes de enfermar de tuberculosis, algún evento de la vida personal, algunos un shock traumático, otros pérdidas de trabajo, de parejas, hijos, distintas situaciones que impactan mucho a la persona y vuelven
un poquito a la biografía, cuando nos remitimos a esa biografía del paciente, observamos que hubo esa situación previa. Yo lo relaciono mucho con lo emotivo. Y digo esto porque esas personas nuevas que entran a este grupo de humanos afectados de tuberculosis, hablé que tienen todas las condiciones económicas garantizadas, las culturales. En este momento tenemos empresarios con tuberculosis, profesionales médicos, contadores, abogados, estudiantes universitarios, empleados de comercio, empleados municipales. O sea que esto se ha generalizado. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el nexo? Sí, siempre se asoció a la pobreza, a todas a la desnutrición, a la subnutrición. Y yo digo que tiene mucho que ver el impacto del estrés con que impacta también en el sistema inmunológico, entra en desventaja y le da paso al bacilo que tiene conducta de oportunista. Así que yo ya le veo como una enfermedad de todos. Sí. Personas olvidadas quizás por el sistema que debería responder para que esto se revierta, como el Estado presente con lo que corresponde para las personas que no pueden resolver por sí mismas todas estas cuestiones, ¿no? Pero vamos a tener que hacer otra mirada dentro de un tiempo para la tuberculosis, porque puede haber en algunos toda la alimentación, la medicina asegurada, la higiene, el agua, el buen ambiente, inclusive lo socioambiental, pero hay una cuestión que nadie está atendiendo y es a las emociones del ser humano. Y ese es un tema que deberíamos hacer una cuestión aparte, ¿no? de todo esto. Es en mi humilde observación. No solo viene con el olvido eso, sino que también a veces el médico, por la alta demanda que tiene en el hospital de personas, que son muchas por día, no se los puede escuchar a todos, no se atiende al paciente en todo el contexto, no se lo ve como un polos, ¿no es cierto?, sino se lo ve como el pulmoncito enfermo, como el órgano enfermo, y bueno, y ahí estamos desatendiendo una parte que para mí es fundamental y que hace la recuperación de la tuberculosis, ese acompañamiento, entendiendo el motivo y el por qué lo lleva a estar enfermo de tuberculosis. Por ahí, sosteniendo otras cosas, logramos una recuperación más rápida. Y si bien tenemos la otra realidad, son varias realidades las que no nos ayudan en la provincia con la tuberculosis. La migración intensa que hay internamente con las personas que se desplazan por cuestiones laborales, el trabajo informal que lleva a unos a la zafra, a otro del tabaco, de la yerba mate, de la recolección de cítricos, y así van itinerando informalmente y se escapan de esta vigilancia y la continuidad del tratamiento. Los aborígenes son un tema aparte también, con la migración ellos es interna y es externa, se van a veces de vacaciones o de visitas, como llaman ellos, a los países contiguos, donde permanecen un tiempo, abandonan ya el tratamiento, vienen aquí. Es muy difícil tratar de acompañarlos con la medicación que dura 6 meses, con tanta capacidad de traslado que tienen. Después esta provincia tiene alguna otra connotación con el tema de las drogas también. Antes teníamos la dificultad de luchar contra el alcoholismo y el analfabetismo, ¿no?, para sostener esos 6 meses de tratamiento. Hoy tenemos otros flagelos que se han acentuado, yo diría que en estos últimos 5 o 6 años aproximadamente ya contamos con otro tipo de pacientes que, aparte de esas dos cuestiones para sortear, tenemos el tema de las adicciones, que también es muy difícil llevar adelante el tratamiento. El tema nutricional, que a veces pasa por lo cultural de la provincia, porque la dieta base de este lugar, como yo le digo, es hidroalmidonada. Se toma mucho mate y se comen muchos almidones en distintas presentaciones, ¿no? Y esa cuestión de lo hidroalmidonado también me hace un déficit nutricional que, sin tener las características para pertenecer a un hambre cero, típicamente una persona muy adelgazada, también tenemos personas subnutridas, ¿no? Es mucha agüita y mucho maíz,
mucho hidrato de carbono, entonces no ayuda a la composición del sistema inmune. Y eso también hace que se frene un poquito ese resultado que esperamos en el tratamiento. Con las adicciones, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con lo respiratorio? Como dijo la doctora, que se da más a nivel pulmonar. Las adicciones afectan al hígado, aparte de otros órganos, y hacen que el tratamiento también empiece a tener cierta cuestión como de toxicidad. Un hígado que trabaja metabólicamente para sacar toxinas, más allá de lo alimentario, esta dieta tan llena de grasas, de frituras y la cuestión tóxica no ayuda tampoco para la recuperación. Tenemos muchísimos factores que entorpecen la cuestión con la tuberculosis. Y el acompañamiento de las decisiones, que no siempre la política es sanitaria, sino que es políticas partidarias implementadas con un rápido recambio de autoridades, en donde no terminan de entender a veces la problemática que tenemos de base, o cuando están queriendo entrar ahí en una cuestión de sensibilización o de interpretación de la problemática, ya se están yendo. Entonces tenemos una tarea que yo digo es de todos, es de todo el contexto social. El bacilo circula usando de reservorio al hombre, el hombre con la tos y sus traslados hacia las rutas biológicas, que es la que persiguen los genetistas para ver de dónde vienen las cepas que nos afectan. Y bueno, y así estamos todos, ¿no?, en la lucha. Hay muchas personas que trabajan muchísimo diariamente con pocos recursos económicos, muy pocos, con mucha voluntad del recurso humano, que es lo que sostiene el abordaje terapéutico en la provincia. Y bueno, y falta mucho. Veo mucha gente joven que estimo le va a tocar el día de mañana en distintos roles y órdenes abordar esta problemática. Y bueno, así como la doctora Viviana le dedicó la vida a la investigación, hay muchas otras personas que lo hacen, y ojalá entre ustedes haya muchos más también que puedan acompañar a resolver esto. Pero creo que el único factor aquí que no está funcionando, para mí, por las personas olvidadas, son las tareas pendientes que nadie quiere mirar. Esta sigue siendo una enfermedad que discrimina a la persona, que es vergonzosa, y es de las tareas que no realizaron los que dirigen nuestros destinos, lamentablemente. Es mi humilde opinión, ¿no? Resumo que si hubiese más conciencia en las personas que deciden, esto se hubiese revertido mucho tiempo atrás. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a empezar primero. Vamos a empezar por los sismos. ¿Cuáles son las medidas que debo realizar para que el bacilo no entre en mi hogar? Las medidas para que el bacilo no entre en su hogar. Es demasiado ambicioso. Muy probablemente ya esté en nuestro cuerpo la mayoría de nosotros. Hablo por la historia misma, ¿no es cierto? Los ambientes, los hospitales construidos en siglos anteriores eran con ventanales amplios, Ventanas luz, muy altas y bueno, ventiladas. ¿Qué enseñanza nos dejó eso? ¿Y qué es lo que yo debo tomar para que el bacilo no entre en mi casa? Bueno, si se trata de ingeniería ambiental, bueno, lugares muy ventilados y luminosos y bueno, y amplios, ambientes amplios, evitar el hacinamiento, evitar el encierro y higiene. Pero no mucho más, porque la vía es aerógena, y si tenemos un conviviente que nos tose en la cara, no hay mucha... un barbijo es una manera de bloquear el acceso. Pero por otro lado, tenemos también la micobacteria en nuestra vida social. Puede ser que
no estemos muy bien ventilados en nuestra casa, pero vamos al bar o en el colectivo en invierno y nos tose No, pero para que se instale tiene que haber un terreno verde. Tal cual, tal cual. Es decir, muchos de nosotros tal vez ya estemos infectados y tal vez no expresemos, no tenga la oportunidad de reactivarse esa infección latente. No le demos la oportunidad a lo largo de nuestra vida. Entonces, una vida sana, saludable, buen descanso, sin exceso, buena alimentación, lo que decían los griegos. Si me permite, yo puse en el año 60 la parte infecciosa, en San Juan de Dios, en La Plata. La Plata. Y Graciela Pollo era. De la primo-infección, el hombre de campo que cuando concurría a los centros, entonces, viene, lo expresaste cuando hablaste de la revolución, ¿no es cierto? Donde la concentración, la centralización, Abril y todo lo demás, por conglomerado y crea todo eso. ¿Qué sucede con el hombre puro que vive en el campo y hace que se irrumpe en la ciudad? ¿Cuáles son las medidas que nosotros le debemos dar? No sé exactamente de qué estás hablando, porque el hombre del campo, de aire puro, que viene a la ciudad, si viene a un asentamiento, está frito, porque las circunstancias son óptimas para que esté vulnerable a la tuberculosis. El problema estamos reproduciendo ahora en estos conglomerados urbanos nuestros, estos conurbanos, estamos reproduciendo, estamos volviendo al principio de la era industrial en Europa, en el mundo desarrollado. Están los talleres de costura con cama caliente, están las villas con habitaciones insalubres y sin mínimas condiciones sanitarias en el ambiente. Estamos reproduciendo principios del siglo XIX. ¿Se sigue realizando, considerando la primo-infección? La primo-infección es el primer contacto, la primera exposición. La primera exposición con el un paciente. factor inmunológico, bueno, yo bloqueo. Me puede quedar el sello linfático, ¿cierto? ¿Cómo? Me puede quedar un sello linfático. Te puede quedar una cicatriz. Ese medio gaseoso, la ruptura, como decía la doctora recién, un cuadro de una carga alostática que rompa el equilibrio mío, puede, a través de la ruptura esa, hacer la diseminación. Sí, ¿Es correcto? es una reactivación. Se supone que a partir de la primera infección el bacilo queda si somos capaces de sobreponernos a la si le ganamos esa primera batalla, no lo matamos, lo dejamos knockout, lo dejamos turulento, queda ahí quietito en estado latente, hasta esperando agazapado el momento en que tengamos algún tipo de fragilidad, de vulnerabilidad, que eso provoca inmunodepresión, ya sea por causas físicas o por malnutrición o por estrés o por exceso de trabajo, un problema emocional, como decía Patricia, cualquier causa de inmunodepresión baja HIV, infección HIV o cualquier otra infección viral, sobre todo HIV, porque el virus se aloja en las células inmunes, entonces destruye el sistema inmune que nos defiende contra la tuberculosis. Por eso esa asociación es tan mortal, porque el virus del HIV justamente destruye las células que tenemos y que nos están protegiendo de la tuberculosis, ya sea la que teníamos latente, ya alargada en nuestro organismo, o la que podemos adquirir de afuera de la comunidad. ¿Alguien? Aproximadamente
más o menos cuántos casos por mes hay diagnosticados de tuberculosis en Misiones? Aproximadamente por mes, Por año 200. Para darte una idea, el año 2016 cerramos con 170 casos confirmados bacteriológicamente, confirmados por laboratorio, más un porcentaje de casos que los diagnostica la clínica, que no se confirman por laboratorio, pero que sí se tratan, que se los denomina casos empíricos, porque tienen una clínica compatible con tuberculosis. Y en total los casos se van a 240, 250. Esos son los casos. Claro. Exactamente, los casos que, y bueno, ni hablar de las personas que no llegan nunca a la consulta, que sabemos que deambulan entre nosotros. Yo le quería decir al doctor, el apellido, si no, le quería decir al doctor que, como yo sé que hizo infectología y preguntó eso, la OMS dice que 1/3 de la población mundial está infectada, porque en esta patología, porque en todo sentido somos raros, ¿no? En esta patología, infección no es lo mismo que enfermedad. Nos podemos primo infectar, como decía el doctor recién. Nosotros nos podemos primo infectar en cualquier lugar, en el colegio, en una reunión, en un boliche, en el colectivo, pero no enfermarnos, porque el cuerpo ingresa el bacilo y el cuerpo libera una batalla, y si nuestro sistema inmunológico está competente, está fuerte, lo vence al bacilo, pero el bacilo queda en un estado quiescente, se dice, o durmiente, se aloja en los ganglios secundarios y permanece ahí. Después de esa infección, a los 2 años uno sí puede reactivar esa infección y pasar a enfermedad. No siempre ocurre eso, y si no queda alojado de por vida. Eso es lo que decía el doctor hace un ratito que preguntaba. O sea, nosotros podemos tener una infección latente y no enfermarnos nunca. Y si no, podemos enfermarnos el día de mañana si nuestras defensas bajan, nos coinfectamos con un virus, con un VIH, tenemos un tratamiento prolongado con corticoides, nos volvemos diabéticos u otras cosas que nombró la doctora Ritalco, entonces sí podemos enfermarnos. Pero eso que quede claro, podemos estar infectados más de uno de los que estamos acá sentados, pero no enfermos. El bacilo está durmiendo, ¿está? La estadística mundial dice que 1 de cada 3, o sea, 1/3 de la población mundial. Ahora, seguramente eso, digamos, no es homogéneo en todas las poblaciones. En las poblaciones que tienen una alta incidencia, obviamente un mayor porcentaje de la población posiblemente esté con la bacteria latente, digamos, con la infección latente. Ahora después vamos a hacer una pregunta, pero ya que dijeron el número, preguntaron el número, dijeron 200 casos al año en la provincia de Misiones. En el contexto nacional, latinoamericano, 200 casos para Misiones. ¿Es mucho, es poco? ¿El peligro potencial? En el contexto nacional no es mucho, se acerca a la media nacional. Desde el punto de vista numérico no asusta ni asombra. Pero probablemente, por lo que hablamos con Patricia, hay mucho subdiagnóstico. Estas poblaciones migrantes o los que no tienen documentos porque son nacidos en el extranjero y entonces no son registrados en el programa porque no tienen documento nacional. Y son los problemas más críticos porque son los que no podemos seguir. Entonces esos números son engañosos. Por allá al fondo... ¿El grupo etario que ataca es parejo? No es parejo. Ataca más hombres que mujeres y el grupo etario es la edad productiva, es fundamentalmente hombres en la edad de trabajar, adultos jóvenes. Ese es el predilecto. Pero según la demografía de la población varía un poco.
en los países o en las sociedades más avanzadas, más desarrolladas, ya es una enfermedad de las edades más avanzadas. Y en los países menos desarrollados hay mucha tuberculosis infantil. Es decir, la media es el varón adulto joven, porque es el que sale a la sociedad, trabaja y se encuentra en la sociedad con el vacío. Se supone que la mujer queda en la casa, la atención de los chicos está menos expuesta. Se supone, también puede ser que la mujer por cuestiones culturales tenga menos acceso al diagnóstico, en fin, hay una controversia respecto a eso, pero universalmente es el varón joven. Quiero preguntar si entonces es una utopía pensar que la van a erradicar o que la vamos a erradicar del planeta, digamos, hacer la enfermedad, si estamos un tercio infectados y después por algún motivo desencadenamos la enfermedad, no la vamos a erradicar nunca. Exactamente, es una utopía, y porque además el bacilo es tan inteligente o más inteligente que nosotros y siempre encuentra el modo de circunvenir nuestras estrategias de ataque, así que la pelea es muy cuerpo a cuerpo y muy difícil. Incluso es un desafío enorme para la formulación de vacunas, porque si un tercio de la población ya está infectado, vas a vacunar ¿contra qué? Contra una nueva infección, contra la reinfección, contra el que ya tenés adentro, que no sabés qué es lo que tiene adentro. Además es un tercio de la población mundial, pero digamos estimado a nivel global, pero en los países con alta prevalencia es un 50, un 60, un 80% de infectados, que es a donde más los necesitas. Entonces, el tema es penosísimo. En África incluso se ha llegado a decir, estrategia de la Organización Mundial de la Salud, en lugares tan desolados, es preferible no tratar, porque si tratas mal generas resistencia y estás generando vacilos mucho más mortales y mucho más peligrosos que los que normalmente están circulando. Así que si no tenés garantía de tratar correctamente hasta la finalización del tratamiento, es mejor que no trates para nada, que es terrible, es decirle a los africanos arreglate como puedas. Pero en Sudáfrica, que tiene un problema terrible de asociación HIV y tuberculosis, en cantidades no representa mucho para globalmente, porque es un país más bien chico, pero en prevalencia es monstruoso. El problema que encuentran es que tratan, curan, esterilizan, vuelven a la sociedad y se reinfectan con un nuevo bacilo. Entonces ya no es, la situación es circular, es muy difícil de resolver y tiene muchos aspectos.